Jorge Romero ya anda aventando blasfemias. Mientras están hablando de unir a la oposición, Alarraqui le ruega a Álvarez Maínez que haga un programa junto con Alito Moreno y junto con Jorge Romero. Sí. Ya no hayan ni qué hacer para figurar. Ellos tienen un pensamiento bastante absurdo. Quiero que vea el siguiente video de Jorge Romero porque aquí, en este espacio, a diferencia de otros, aquí sí hablamos de Adán Augusto. A diferencia de Ricardo Anaya, a diferencia de Clemente Castañeda, a diferencia de muchos de oposición que se han quedado callados. Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge Romero a ver qué nos dice, qué tiene que comentar. Hace falta para darnos cuenta que en México existen cada vez más casos de una evidente asociación entre los gobiernos de Morena y el crimen organizado. ¿Qué más pruebas hacen falta? Lo que acaba de suceder en Tabasco, cosa de la que todos nos enteramos, no es un caso aislado. Se suma a la lista de gobiernos estatales gobernados por Morena, donde cada vez se hace más evidente. ¿Y por qué? Porque esto ya es un patrón de conducta. Ahí está Jorge Romero. Las pruebas de que la 4T es un narcogobierno es porque AMLO saludó a la mamá del Chapo. Sí, esas son las pruebas, ¿no? Bueno, amigas, amigos, el PAN no les saludaba, los liberaba. El Partido Acción Nacional no les saludaba, hacían pactos con ellos. Hacían negocios con ellos, la gente lo recordará. Digo, claro, ejemplo es lo de Felipe Calderón y García Luna, que no lo pueden comparar porque hasta Margarita Zavala salió a hablar del tema que había un mundo de diferencia. O sea, sí. ¿Cómo crees posible eso? No comparas, o sea, no hay comparación. Primera porque Genaro García Luna fue impune durante todo el gobierno de Felipe Calderón, durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto y hasta contratos le dieron. Lo investigaron, que fue 2020, 8 años después de su salida. 8 años después, aquí inmediatamente se le está investigando al exsecretario de Seguridad. Aquí sí hay una investigación, aquí no se andan encubriendo a nadie y por supuesto ya hasta se le congelaron sus cuentas y todo este rollo. Ya hubo detenciones sobre los líderes del grupo. Los líderes de ese grupo. Entonces sí es un mundo de diferencia. No hay comparación para que Jorge Romero venga y salga esto. Y las declaraciones que está dando Víctor, siento yo que también son un punto de distracción. Ellos usan mucho que Morena usa cortinas de humo y que no quiere. Aquí bien lo dices, estamos hablando de Adán Augusto. El propio Morena ya ni siquiera lo está encubriendo y lo dijo la presidenta. Si hay que investigarlo, hasta donde tope. Y es que en estos momentos está el PAN pidiendo cadena perpetua a funcionarios ligados al señor Hernán Bermúdez. Específicamente, a ver, no nos hagamos tontos, se está refiriendo a Adán Augusto. Quiere cadena perpetua para Adán Augusto. Pero hubo por ahí una contestación, porque si nos basamos en la lógica, vuelvo a decirlo, llevo días comentando esto, hay que basarnos en la lógica. Yo no voy a decir cosas de mí, voy a basarme en la lógica de la oposición, de lo que está diciendo Xóchitl Gálvez, de lo que dice Lili Téllez, de lo que dice Jorge Romero. Y hoy también entonces Luisa María Alcalde, ¿qué nos dice? Dice Luisa María Alcalde, entonces de acuerdo con Jorge Romero, Felipe Calderón deberá ir a prisión y tener cadena perpetua por sus vínculos con Genaro García Luna, acusado y sentenciado en Estados Unidos por mañoso y por tener relación con el crimen organizado. Pues sí, es que así sería, pero lo siguen festejando a Felipe Calderón. Xóchitl Gálvez empezó a hablar en la semana y Morena tiene su propio Genaro García Luna. Señora, usted fue a España a tomarse la fotografía con Felipe Calderón para que le diera su respaldo y que mediáticamente funcionara. Después de ello se metieron un montón de calderonistas a su campaña presidencial, para que incluso hasta Felipe Calderón medio la negara cuando le hicieron la pregunta ahí en España. Pero aún así, trabajaste con Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez,
Y todavía se atreve a decir, ay, tienen su propio Genaro García Luna. No, tú también asume la responsabilidad y también que los panistas asuman la responsabilidad, porque si ya metieron una denuncia penal contra Adán Augusto, pues yo también estoy esperando no nada más esa denuncia contra Adán Augusto y que se la investigue, sino también estoy esperando la denuncia en contra de Felipe Calderón. Las dos las quiero ver. Sí, digo, es lo que te digo. Entonces el PAN está reaccionando de una manera equivocada, pero ellos mismos le dan la razón a Morena. Aquí son cínicos o sinvergüenzas. Deberían de presentar las dos denuncias, una para Dan Augusto y una para Felipe Calderón, que el caso del presidente, bueno, del expresidente es aún más grave, ¿eh? Es aún más grave. Y mira, deseas hace un momento las cortinas de humo. Y es que casualmente, Cremas, cuando en el Partido Acción Nacional se asustaron porque en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila está poniendo la propuesta de crear una comisión para investigar al cártel inmobiliario del cual Jorge Romero, basándonos en su lógica, es evidente que forma parte de él. Y que en uno de sus mensajes, por cierto, en este mismo video, que amigas, amigos, no hace falta ponerlo todo, dicen lo mismo de siempre, comenta lo mismo de siempre. Bueno, dentro de este video dice que Morena está usando una cortina de humo, hablando de otros temas para no hablar de lo de Adán Augusto, y que quieren empezar a hablar del cártel inmobiliario, en un caso que él comenta no hay pruebas y que por eso... no es relevante. Bueno, pues Arturo Ávila le tiene un mensajito, el mismo que propone esta comisión. Vamos a escucharlo. Pero no hay diferencia entre politiquería, entre guerra sucia y verdaderos actos de corrupción. Ellos han afirmado que el tema del cártel inmobiliario es una cortina de humo. No, Jorge, no te equivoques. Hay 22 carpetas de investigación abiertas. Y no lo digo yo. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, instruyó a la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, para que diera a conocer si efectivamente había investigaciones abiertas. Y si hay investigaciones abiertas. Pues hay investigaciones, hay carpetas de investigación y hay detenidos. Es Ajá. detenidos, es lo que te dice. 15 personas detenidas sobre el caso. Bonroncheri, que está detenido y que se le liga la hermana de Bonroncheri, la hermana de Jorge Romero, que ya está siendo investigada por el dinero que se le transfirió a sus cuentas. ¿Cuál cortina de humo? Además, esto no es un caso aislado que vengamos hablando de antier para hoy, O sea, tiene 10 años, Víctor, 10 años el tema del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. ¿De qué carajo nos viene a hablar Jorge Romero? Bien por Luis María Alcalde, que dice, a ver, entonces también para ti. ¿Sabes quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar del cártel inmobiliario? ¿Quién fue? Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ellos fueron los primeros que empezaron a hablar. ¿Te acuerdas que Sí. en un noticiero? En 2017, en el noticiero de Lorete Mola. Ahí mismo le tundió a Jorge Romero y le dijo que era un ladronzuelo y que no lo querían dentro del PAN. Es que mira, lo que pasa con los panistas, a mí me encanta que se peleen entre ellos, porque cuando se pelean entre panistas o priistas o entre mismos panistas, siempre se terminan sacando sus trapitos al sol. Ahí, como todos son corruptos, pues bueno, uno y otro se tira y se tira y se tiran y se sacan sus cosas. Bueno, pues ahí en el caso, Margarita Zavala estaba bien encabronada, también Felipe Calderón, porque querían que Margarita fuera la candidata, pero no la dejaron y iba a ser Ricardo Anaya y empezaron a decir, es que Ricardo Anaya esto, y como Ricardo Anaya controlaba un cierto grupo del cual forma parte Marco Cortés y el mismo Jorge Romero, pues le tiraron con todo hacia ese grupo de panistas y solitos se exhibieron, o como la vez que se encabronaron entre los del PRI y los del PAN en Coahuila, y el propio Marco Cortés sacó la carta en donde se estaban repartiendo secretarías, notarías y organismos autónomos. Estos que les gusta que se respete la autonomía, pues ellos se los repartieron. Bueno, vean nada más, amigas, amigos, la diferencia entre que, por ejemplo, vuelvo a decirlo, Ricardo Anaya no habla de Adán Augusto, pero en Morena sí se habla de Adán Augusto. Incluso ya hubo una propuesta de Manuel Espino de que se retirara. Se retirara por mientras, sí, ¿verdad? Adán Augusto. La investigación. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, al respecto. Hemos sido claros en nuestro movimiento respecto a que no puede haber impunidad.
absolutamente nadie. Cualquier persona, sea militante o no sea militante de nuestro movimiento, que tenga indicios de haber cometido un delito, un acto de corrupción, se tiene que investigar. A diferencia del pasado, donde había gobiernos cómplices, redes mafiosas de complicidad, donde para todo echaban tierra, escondían, levantaban el teléfono, que no se toque este tema, no vaya a afectar al partido, al movimiento, no hay complicidades y no hay impunidad. Lo ha dicho Bastante claro, ¿no? Por parte de la presidenta del partido de Morena. Pero bueno, amigas, amigos, ¿ustedes qué opinan? Su opinión es importante. Yo, por supuesto, la voy leyendo abajo en los comentarios.